esta sentencia en su contra. Dicen que tienen derecho de ser diputados a la Asamblea Nacional por el Estado de Amazonas, pero el tema está en la cuenta. Como está en la cuenta no puede haber debate, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y por eso continúa la discusión entre los diputados de la Asamblea Nacional de la bancada del PSUV y los diputados de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. El diputado Héctor Rodríguez se dirige hasta el presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. La presidencia, a los fines de resolver el impasse al que se ha referido el diputado Héctor Rodríguez, la presidencia llama a comisión general. Luego de que concluya la comisión general, reconstituiremos el cuerpo e informaremos las resultas de la comisión general. Continúan los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en el hemiciclo de sesiones discutiendo sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado de Amazonas. Recordemos que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que el Parlamento estaba en desacato mientras estuviesen incorporados al hemiciclo de sesiones y a todas las actividades del Parlamento Nacional los 3 diputados del Estado de Amazonas por la Mesa de la Unidad Democrática. El único que no se ha incorporado por el momento es el del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues ellos señalan desde la bancada del PSUV que ellos acatan esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Siguen entonces en discusión para ver qué van a hacer definitivamente con estos diputados. Ya la carta fue leída, los diputados señalaban que se iban a desincorporar de las actividades de la Asamblea Nacional para atender esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero todavía no hay acuerdo entre los diputados del oficialismo ni los diputados de la oposición. Continúa discutiendo también cerca del palco del presidente de la Asamblea Nacional, están discutiendo el diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, continúa discutiendo con el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, y el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. No están de acuerdo con el tema de la desincorporación. Ellos insisten que todavía los actos de la Asamblea Nacional son nulos hasta tanto no se hable de la desincorporación y se debata sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado de Amazonas. Se retira de la parte alta del hemiciclo el diputado Héctor Rodríguez, se dirige a su curul. Estamos a la espera entonces de que se informe a qué decisión o qué acuerdo llegaron los diputados de la Asamblea Nacional con respecto al tema de los diputados del Estado de Amazonas que fueron juramentados el día 6 de enero. Recordemos que ellos no fueron juramentados el pasado 5 de enero, cuando fue la instalación de la Asamblea Nacional, pues una comisión que revisó las credenciales decía que solamente 163 de los 167 diputados eran los que podían juramentarse ese día, pues las credenciales de los diputados de la MUD por el Estado de Amazonas no podían ser tomadas en cuenta en vista de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo indicaba en esa oportunidad el diputado e integrante de la comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. Después del 6 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional juramentó a estos 3 diputados. Va a tomar la palabra el presidente de la Asamblea Nacional. Agradece a las ciudadanas diputados y diputados ocupar sus curules para informar los resultados de la Comisión General. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, favor de ocupar sus curules. Como resultado de la Comisión General, las jefaturas de las correspondientes bancadas parlamentarias han acordado que se le dé lectura por secretaría al dispositivo de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 1 del 11 de enero del 2016 y que quede constancia al cabo de la lectura que la Asamblea Nacional ha cumplido con el dispositivo de esa sentencia.
Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral. Cuarto, decisión. Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara, primero, admite la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Segundo, ratifica el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 a los fines de su inmediato cumplimiento. Tercero, procedente el desacato de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015 por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados Henry Ramos Ayub, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, y por los ciudadanos Julio Herón y Garza, Nirma Guarulla y Rafael Usamana, titulares de los cédulas de identidad número 12173417, 1.569.032 y 13.325.572 respectivamente, ordena, cuarto, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia procede con la desincorporación inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Herón y Garza y Rommel Guzamana, la cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria de dicho órgano legislativo nacional. Quinto, nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos a la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo. Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión a la parte recurrente, a los terceros, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público. Remítase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 11 días del mes de enero del año 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. Los magistrados firmantes: Indira Alfonso Izaguirre, Malaquías Gil Rodríguez y Janet María Madrid Sotillo. Es todo, señor presidente. Se ha dado lectura al acuerdo convenido por las jefaturas, por las bancadas de ambas fracciones parlamentarias, y así ha quedado informada la Cámara de... Al parecer, el diputado Héctor Rodríguez exige que la presidencia diga que se acata o se cumple o se observa, palabras sinónimas. No tenemos ningún problema con decirlo, ciudadanos diputados, si eso satisface y contribuye a que usted asista a la Cámara con sus diputadas y diputados a cumplir con su deberes constitucionales. Que quede constancia de que cumplimos, acatamos y observamos. Escuchen entonces cómo se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy. Quedan de acuerdo los diputados en que van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los 3 diputados por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Amazonas. La comisión designada por la Junta Directiva. La comisión designada por la Junta Directiva para constatar las credenciales de los diputados deberá informar del cometido de su gestión. Bien, Gabriel, y a toda la audiencia de Globovisión, queda entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia va a ser acatada. Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas se van a desincorporar de esta Cámara del Parlamento, pues van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Debería entonces ya quedar un acuerdo entre los poderes públicos. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia había señalado que la Asamblea Nacional estaba en desacato y la Asamblea aseguraba que seguían siendo 112 diputados, lo decían los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que seguían siendo 112 diputados por la Mesa de la Unidad Democrática elegidos el pasado mes de diciembre para estar acá en la Asamblea Nacional en representación de la voluntad popular que se expresó en las elecciones parlamentarias. Los diputados entonces quedan de acuerdo, se dio lectura al acta por parte del secretario. Continúa aquí hablando el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del PSUV, con el secretario de la Asamblea
Nacional, Roberto Marrero, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, informaba entonces que una comisión iba a buscar también a unos diputados suplentes que se van a incorporar el día de hoy a la sesión, Gabriel. Luego de que se acordó en Cámara la decisión de acatar el fallo de la Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República, quedan desincorporados los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Amazonas. Ahora se va a proceder a lo que es el acceso habitual o el desarrollo normal de la sesión ordinaria, es decir, deberían proceder a juramentar a los diputados suplentes y además la lectura de los puntos establecidos en el orden del día, ¿es correcto? Debería ser así, deberían incorporarse ahorita los diputados suplentes que fueron notificados durante la cuenta de la Asamblea Nacional. Ellos deberían entonces juramentarse el día de hoy y ya debería entonces comenzar la actividad de la Asamblea Nacional que fue pautada para el día de hoy. Recordemos que en el orden del día estaba como primer punto la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Se había informado, había trascendido que la Mesa de la Unidad Democrática iba a presidir todas las comisiones de la Asamblea Nacional, pues la oposición, o el oficialismo, corrijo, no habría aceptado ni las presidencias ni las vicepresidencias. Sin embargo, ellos señalaban que sí iban a participar en estas comisiones. Se necesita entonces que se designen a estas comisiones. Recordemos que son 15 comisiones de la Asamblea Nacional que tienen que juramentarse, que tienen que indicarse quiénes son los presidentes el día de hoy para que comience el trabajo parlamentario. Hay que informarle también a la audiencia que el trabajo de la Asamblea Nacional no es solamente en el hemiciclo de sesiones cuando se realicen las actividades los días martes y jueves cuando se realizan las sesiones ordinarias, sino que también las comisiones permanentes tienen que reunirse todos los miércoles, de acuerdo como fue establecido, para que se realizara el trabajo parlamentario. Los diputados deben distribuirse en estas comisiones permanentes y tienen que hacer entonces el trabajo de acuerdo con las áreas estratégicas que están establecidas en esas comisiones para que hagan el trabajo entonces parlamentario, hagan los proyectos de leyes, hagan las actividades que después van a ser traídas acá en un informe en plenaria para que se sometan a consideración por los 163 diputados. Serían entonces ahorita. Lo que no queda claro entonces cómo sería el tema del quórum de la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática tenía los 112 diputados, la mayoría calificada de los 2/3 y tenía también la mayoría de los 3/5. Ahora son 163 diputados. Al desincorporarse entonces estos diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y el del PSUV por el Estado de Amazonas, habría que ver entonces cómo se va a manejar el tema de la mayoría parlamentaria dentro del hemiciclo, una vez que entonces se define la situación o mientras se define la situación con los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas. Nosotros vamos a seguir atentos, Vanessa, a todo el desarrollo de la información que se da en vivo y en directo desde esta sesión ordinaria, desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Como tú lo señalabas, efectivamente, en este momento se está verificando las credenciales de algunos diputados suplentes que van a incorporarse el día de hoy como principales a la Asamblea Nacional. Esto ocurre en los casos cuando los diputados principales por algún motivo están ausentes de la sesión ordinaria, pues tiene la potestad entonces el Parlamento de autorizar la incorporación de los diputados suplentes. Como está iniciando el periodo legislativo, primero deben ser juramentados. Entonces, según lo que establece el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, estos diputados suplentes. A las 11:10 de la mañana nosotros vamos a hacer un breve corte, una breve pausa, pero al regreso vamos a continuar con más de esta transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Son ahora las 11:13 de la mañana, se incorpora a la transmisión un servidor, Juan Eleazar Figa. Lo despedimos a nuestro compañero Gabriel López, pero continuamos, por supuesto, conectados a nuestra señal en directo desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Ya hemos venido viendo y siguiendo los reportes de Vanessa García a propósito de la instalación en el Palacio Federal Legislativo de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, recordando que ya ha sido finalmente acatada la orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de la desincorporación
de los diputados electos por el estado Amazonas. Así las cosas pues, va a transcurrir. Se espera el inicio ya de esta sesión del día de hoy, pero a esta hora con Vanessa García, que sigue en línea con nosotros, vamos a conocer, Vanessa, y así actualizamos a toda nuestra audiencia que se va incorporando a esta transmisión. ¿Qué ocurre a esta hora en el Parlamento Nacional? Vanessa García. Por cierto, que estas informaciones las tienen ustedes en detalles de todo lo que acontece en la Asamblea Nacional en nuestro sitio en internet www.globovision.com. Como hemos venido comentando primeramente, la Asamblea Nacional inicia con acatamiento de lo dispuesto por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sesión ordinaria, que vamos a recordar, fue propuesta para el día de hoy. En un principio tenía previsto que se realizara el día de ayer en dos oportunidades. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, verificó el quórum, tanto a las 10 de la mañana, hora original, luego 10:30. En las dos oportunidades no hubo quórum y fue suspendida para el día de hoy, pero tal parece, Vanessa ya sí con nosotros en línea, que hoy sí tendrá el desarrollo que se espera. Vanessa García con nosotros a las 11:15 de la mañana. Vanessa. Carlos Alberto Bastardo Campos, Aquiles Antonio Arbelo Liscano, Marianela Fernández, leyendo las credenciales de los Tatiana Montiel El Néstor, de hoy por algunos diputados Erika Sanoja y William en Gil. la cuenta de la Asamblea Nacional que puedan incorporarse a la Cámara. Parece entonces que ya resuelto el tema de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática desincorporados, ya la Asamblea Nacional va a desarrollar su sesión de manera normal. En estos momentos el diputado William Stávila leyó las credenciales de los diputados, dice que están correctas en la información y todos los datos que fueron aportados e ingresan al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional los diputados suplentes que van a ser juramentados el día de hoy para que se incorporen a la plenaria de la Asamblea Nacional por sus diputados principales y entonces pueda continuar esta sesión ordinaria del día de hoy, que de acuerdo con lo que es previsto en la agenda va a discutir, entre otros temas, la presidencia de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, 15 comisiones permanentes. Escuchamos a Henry Ramos Ayub. Ciudadanas y ciudadanos, Haroldo Eleuterio de Jesús Benítez, Jesús Omar González Moreno, Julio César Montoya, Manuel de Jesús González Marrero, Macario Bonifacio González Arias, William Gil, Erika Ortega Sanoja, Carlos Alberto Bastardo y Aquiles Antonio Arbelo. Ante Dios y ante la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y de debates y todas las obligaciones inherentes al cargo de diputadas y diputados para el cual han sido investidos por la soberanía popular. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que os lo demanden. Pueden incorporarse. Fue aprobado, ya los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Amazonas no están incorporados a la Asamblea Nacional. Acata entonces el Parlamento esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que señalaba que debían ser desincorporados, pues si no se hacía, los diputados y la Asamblea Nacional entraba en desacato. Continuamos entonces escuchando al presidente de la Asamblea.
Propuesta de orden del día de sesión ordinaria del día miércoles 13 de enero de 2016, 10:30 AM. Primer punto, designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Segundo punto, proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Boelsner. Tercer punto, derecho de palabra al diputado Julio Borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuarto, proyecto de acuerdo ante cierre de fronteras y estado de excepción en 24 municipios de Venezuela. Quinto, proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Es todo, señor presidente. En consideración, el orden del día leído por secretaría. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo No, tranquilo, mano. Diputado Clark. El orden del día va a ser entonces... Sí, colegas diputados y diputadas, para proponer a esta plenaria, en vista de cuando la diputada Aloa Núñez lo planteó a esta plenaria, reiterar que se incorpore en el orden del día un proyecto de acuerdo en rechazo a las actuaciones inmorales, ilegales, que el gobernador del estado Amazonas, en función de las pruebas presentadas ayer por el diputado Héctor Rodríguez al país, de violación flagrante de las leyes correspondientes a procesos electorales y a la estafa y delitos electorales, y que nosotros queremos plantear también que esta plenaria lo considere, y un acuerdo en rechazo para condenar dichas actuaciones que violentan la estabilidad, transparencia del sistema electoral venezolano y, en definitiva, del sistema democrático venezolano. Muchas gracias, colegas diputados y diputadas. Ciudadano diputado Clark, como quiera que la mención que habría de ser sometida a consideración de la Cámara para ver si se incluye o no en el orden del día es larguísima, favor ponérmela por escrito, por favor. Pero por favor póngame por escrito el nombre del punto para someterlo a consideración, porque cuando me corresponda someterlo a consideración, yo no puedo decir someter a consideración la propuesta del diputado Clark. Gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Buenos días, señor presidente. Distinguidos diputados. Solamente para pedir el diferimiento del quinto punto del proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Pedimos el diferimiento para el día de mañana. Muchas gracias, ciudadano diputado Luis Florido. Los diputados de la Asamblea Nacional, cuando están discutiendo el orden del día de cada sesión, lo someten a consideración. Este orden del día que fue informado por lo menos el día de ayer y también antes de ayer, recordemos que esta sesión fue aplazada un día, pueden someter entonces a consideración esta propuesta, y esta propuesta puede cambiar. Los diputados pueden incluir algunos temas y después corresponde al presidente de la Asamblea Nacional dar lectura a esa propuesta y someterla a consideración, y los diputados, por lo menos la mitad más uno de los diputados, que serían 84 diputados de la Asamblea Nacional, pueden decidir si aprueban o no la propuesta de cada bancada. Se va a someter entonces a consideración la propuesta del diputado Víctor Clark, quien ya remite entonces al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, por escrito cuál es la propuesta de la bancada del PSUV. Ellos indicaban que querían discutir el tema del diputado del gobernador del estado Clark Amazonas. ya consignó por secretaría el punto. El secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, da lectura entonces al título de la propuesta del proyecto de acuerdo que va a someter a consideración la bancada del Partido Socialista Unido. Quiero hacer la lectura, ciudadano secretario, a la propuesta de modificación del orden del día del diputado Clark. Proyecto de acuerdo a repudio a las acciones ilegales antiéticas cometidas por el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. En consideración
de las ciudadanas diputadas y diputados la modificación del orden del día propuesta por el diputado Clark, que acaba de ser leída por secretaría. Negado. Votaron solamente los diputados de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico esta propuesta para debatir entonces sobre las acciones que señalaban ellos eran antiéticas por parte del gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Diputadas y diputados que estén por aprobar la modificación del orden del día en lo que se refiere al quinto punto propuesto por el diputado Luis Florido para ser diferido y considerado en la sesión ordinaria más inmediata, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día, que es la lectura de la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Comisión Permanente de Administración y Servicios, presidida por el diputado Stalin González, vicepresidencia el diputado Johnny Rajal. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, presidida por el diputado Julio César Reyes y vicepresidente el diputado Orlando Ávila. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada Dinora Figueras y vicepresidencia el diputado Alexis Paparoni. Comisión Permanente de Contraloría, presidida por el diputado Freddy Guevara, vicepresidente Ismael García. Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, presidida por el diputado Richard Blanco, vicepresidente Juan Pablo González. Comisión Permanente de Cultura y Recreación, presidente el diputado Freddy Paz, vicepresidenta la diputada Amelia Belisario. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, presidida por el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente el diputado Armando Armas. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, presidida por el diputado Miguel Pizarro, vicepresidente el diputado José Trujillo. Comisión Permanente de Energía y Petróleo, presidida por el diputado Luis Aquiles Moreno, vicepresidente el diputado Elías Mata. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, presidida por el diputado Alfonso Marquina, vicepresidente el diputado Luis Carlos Padilla. Comisión Permanente de la Familia, presidida por el diputado William Hill, vicepresidente el diputado Jesús Abreu. Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, presidida por el diputado Luis Florido, vicepresidente el diputado Ángel Medina. Comisión Permanente de Política Interior, presidida por el diputado Delsa Solórzano, vicepresidente el diputado Juan Guaidó. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, presidida por la diputado Gladys Huaypo, vicepresidencia el diputado Ezequiel Pérez. Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, presidida por el diputado Tomás Guanipa, vicepresidente la diputada Olivia Lozano. Es todo, ciudadano presidente. Se informa a la Cámara que se ha dado lectura solamente a las presidencias y vicepresidencias y que en el curso de las próximas semanas los jefes de las bancadas parlamentarias deberán suministrar los nombres de los integrantes de cada comisión que les corresponda para dar lectura en Cámara y para que las comisiones procedan a su trabajo ordinario. Por otra parte, quiero también dejar constancia que, según información que me dio el diputado Julio Borges, se le plantearon a la bancada del partido de gobierno 3 presidencias de comisiones y el partido de gobierno no aceptó esa propuesta. Es importante que de esto quede constancia porque, como es un acto volitivo, una manifestación de voluntad a la que tiene perfecto derecho la bancada del partido de gobierno, de ello se debe dejar constancia en acta. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Boersner. Tiene la palabra el diputado Omar Barbosa y si quiere puede hacer uso de la tribuna de oradores.
Se dirige el diputado Omar Barbosa entonces a la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional del hemiciclo de sesiones para presentar este proyecto de acuerdo. Recordemos entonces lo que acaba de ser aprobado, los presidentes de las comisiones permanentes y también sus vicepresidentes. Informaba el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, que el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, indicó que se planteó el Partido Socialista de Venezuela 3 presidencias de comisiones y no aceptaron la propuesta. Algunos de los diputados que quedaron allí entonces en la ciudad de Houston, Stalin González en la presidencia de Administración y Servicios, Julio César Reyes en la de Ambiente, Dinero Figueroa en la de Ciencia, Tecnología e Innovación, Contraloría con Freddy Guevara, Richard Blanco, Servicios Penitenciarios, Defensa Edgar Zambrano, Desarrollo Social Integral Miguel Pizarro, Aquiles Moreno Petróleo, Alfonso Martínez Finanzas, Política Exterior Luis Flores, Política Interior Delsa Solórzano. Por esta Asamblea Nacional y por el pueblo de Venezuela. Fue embajador en Austria, en Suecia, en Rumanía. Fue director y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Recibió, por cierto, la condecoración en primera clase de Andrés Bello como consecuencia de sus abnegados servicios a la educación venezolana. Fue director de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor y director de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad Central. Fue un gran servidor público que publicó varios libros, entre ellos las Relaciones Internacionales de América Latina, de obligada lectura para quienes estudien ese tema. Y fue un socialdemócrata de pensamiento avanzado y moderno que comprendió la necesidad de actualizar ese pensamiento en función de los retos que la globalización impone en el tema ambiental, en el tema del avance tecnológico, de la innovación, de la existencia en esta época de la comunicación en tiempo real, y en ese sentido dio grandes contribuciones en la formación de las nuevas generaciones y le correspondió presidir el Congreso Ideológico de un Nuevo Tiempo, en donde su participación fue fundamental a los efectos de que asumiéramos en esa oportunidad la bandera de la democracia social como una manera de representar nuestras ideas y valores en función de una sociedad mejor para Venezuela. Que pudiéramos resumir ese planteamiento en un modelo que propone a la sociedad venezolana el del crecimiento económico con justicia social, el de la interpretación de la igualdad como en la igualdad de oportunidades, el de la necesidad de una seguridad social universal que le dé cobertura a los que hoy no pueden ser contribuyentes, el de una revisión de nuestra política petrolera en función de que los retos ambientales, el calentamiento del planeta en esta etapa obliga a revisar nuestra estrategia petrolera rentista en momentos en que los combustibles fósiles tienen un tiempo de vida más limitado que el que se pensó por muchos tiempos. En fin, propuso una sociedad productiva de apoyo, por supuesto, a la producción nacional para que sea posible distribuir la riqueza entre los venezolanos más necesitados, manteniendo una fuente permanente de producción, alejado de los criterios populistas de distribuir todos, afectando la producción nacional y llegando al extremo muchas veces de no tener nada que distribuir, sino pobreza. En todo caso, la mejor lección que dio Demetrio Werner como educador fue predicar con el ejemplo de una vida apegada a los principios, de una vida dedicada al país, a los valores democráticos, a la inclusión, a las mejores causas del progresismo social en el mundo y en Venezuela. De tal manera que en momentos en que es tan importante para Venezuela plantear el rescate de los valores de la honestidad y del servicio público como vocación, creemos que es justo, que es merecido y oportuno un homenaje a este gran venezolano en momentos pues en que acaba de fallecer. Y en consecuencia
con la venia de la presidencia, me permito leer el acuerdo de duelo que propongo a esta Asamblea Nacional. República de Venezuela, Asamblea Nacional, acuerdo de duelo. Considerando que el día 9 de enero del 2016 falleció en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de América, el embajador Demetrio Werner, considerando que el embajador Demetrio Werner fue un diligente servidor público, académico, diplomático, analista político y columnista de importantes medios nacionales e internacionales, considerando que en el ejercicio de su labor en el ámbito universitario fue un educador distinguido de varias generaciones de profesionales de las ciencias sociales, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de posgrados en la Universidad Católica Andrés Bello, considerando que en su trayectoria en el servicio exterior se desempeñó como director general de Política Internacional y además representó dignamente a nuestro país como embajador en Rumanía, Suecia y Austria, considerando que en su actuación pública se destacó como un ciudadano respetuoso y defensor de los valores y la institucionalidad democrática, promotor del diálogo, la convivencia y la tolerancia, considerando que por su partida la República pierde un ciudadano ejemplar, un demócrata cabal y un incansable luchador por la causa democrática, resuelve, primero, transmitir nuestros sentimientos de pesar a su esposa, sus hijos y demás familiares. Segundo, hacer un público reconocimiento a la labor cívica y democrática la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, a lo largo que de fue su juramentada el pasado 5 de enero e instalada para el periodo 2016-2021. Nosotros seguiremos cubriendo la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y todo lo que se desarrolla acá. Por lo pronto despedimos este avance. Así será, Vanessa García, 11:35 minutos, no se aparte de nuestra sintonía, ya viene la emisión meridiana de Noticias Globovisión y seguiremos enlazando con nuestra señal desde la Asamblea Nacional. Con Vanessa García. Vanessa, estás en el aire. Bien, vamos a comentarles que dentro de las propuestas de orden del día de la sesión ordinaria que ya tiene lugar, que ya tiene desarrollo el día de hoy, se ha considerado la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes igualmente, y antes de hacer el contacto con Master Control dejábamos en un discurso al diputado Omar Barbosa haciendo referencia a lo que fue la carrera como diplomático, como político, como docente del recientemente fallecido, el profesor Demetrio Brezhnev. Hubo dos modificaciones a las propuestas de orden del día en la Asamblea Nacional, uno que tiene que ver con el proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Esta consideración fue propuesta o pospuesta, queremos decir, la proposición era posponerla para otra ocasión, para otra sesión, cuando el Parlamento esté nuevamente sesionando. También hubo una propuesta por parte de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, un proyecto de acuerdo en rechazo a las actuaciones del gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Esto en relación a recientes denuncias que realizara el jefe de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Héctor Rodríguez Castro. También en cuanto a las propuestas de orden del día de la Asamblea Nacional en esta sesión que se lleva a cabo a esta hora, tenemos también el derecho de palabra del diputado Julio Borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda
Venezuela. Ya tenemos entonces para comentarles que igualmente el proyecto de acuerdo ante cierre de frontera y estado de excepción en 24 municipios de la República. Esto luego de que el día de ayer fuese suspendida por falta de quórum. La Asamblea Nacional ha dado inicio a su sesión ordinaria prevista para este miércoles. Vamos a informarles que más temprano se acordaba cumplir con la orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de la suspensión de los diputados electos por el Estado Amazonas. Uno de los puntos que vimos tuvo que ver con la juramentación de los suplentes. Vanessa García está con nosotros en línea en esta emisión meridiana de noticias Globovisión. Vanessa, estás en el aire. La Asamblea Nacional, Henry Ramallo, somete a consideración un proyecto de acuerdo por el fallecimiento del ex embajador que acaba de ser leído por secretaría se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Pablo. Qué bueno. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Tercer punto, derecho de palabra del diputado Julio Borges para presentar el proyecto de la ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tiene la palabra el diputado Julio Borges y si lo desea puede hacer uso de la tribuna de oradores. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges, toma el derecho de palabra en la tribuna de Buenos días a todas y a todos. El proyecto de ley para darle Gracias, propiedad presidente. a los habitantes de la Misión Vivienda El Venezuela. día de hoy queremos presentar a la Secretaría para que pueda ser repartido todos los diputados y pedimos que pueda ser declarado con urgencia reglamentaria a los fines de que podamos ya la próxima semana hacer la primera discusión de esta ley que presentamos el día de hoy, que fue firmada además por todos los diputados de la Unidad Democrática y que tiene que saberlo nuestro pueblo, que es la ley que le otorga la propiedad plena a todos los beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela y que lo que busca es darle la potencia, la plenitud y el destino a millones de venezolanos para que sean dueños plenos de lo que significa su destino y su futuro. Claro. Nosotros estuvimos el día lunes reunidos con Santiago. Santiago es una persona, un vecino del barrio Unión de Sucre, que fue beneficiario del programa Mi Propiedad del alcalde Carlos Ocariz. El alcalde Carlos Ocariz, y así como él, muchos alcaldes de la Unidad Democrática, se han dedicado a darle a nuestras familias venezolanas el título de propiedad pleno y total de las familias que viven en nuestros barrios. Estamos hablando de miles de familias que hoy son dueños no solo de la casa, sino de la tierra y de su futuro. Y así como presentamos hoy este proyecto para darle el título de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda, también queremos presentarles en las próximas semanas una ley que nosotros tenemos acá en el congelador desde hace muchos años y que lamentablemente quien era mayoría en el pasado nunca quiso aprobar, que es la ley de barrios. La ley de barrios, que presentaremos de nuevo en los próximos días, lo que busca es facilitar a millones de familias venezolanas que viven en nuestros barrios para que sean también los dueños de la propiedad y del futuro y del destino de su familia. En este proyecto que entregamos hoy, lo que queremos destacar
es que se establece una ley clara, un reglamento claro, para que no solamente quienes han sido beneficiarios de la Misión Vivienda, sino también quienes vayan a ser beneficiarios de la Misión Vivienda tengan la seguridad que hoy, ayer y mañana tendrán la propiedad plena de su casa, de su apartamento y de la tierra que está allí. Igualmente, este proyecto de ley va a beneficiar a quienes están viviendo en desarrollos hechos por INAVI, por Fondur, por Banaví. Es decir, no se limita solamente a los beneficiarios de la Misión Vivienda, sino de cualquier complejo vivienda que haya hecho el gobierno en los últimos años. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Darle poder a la familia venezolana. Cuando una familia hoy tiene una vivienda de interés social o una vivienda de la Misión Vivienda, no es dueño de la Misión Vivienda, no es dueño de esa casa, no es dueño de ese terreno, sino que hemos visto situaciones en las cuales esa familia es castigada políticamente y se le quita incluso la vivienda si no atiende y no se subordina políticamente a los designios de quienes están en el poder. Si quieren un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, recuerden al presidente Nicolás Maduro diciendo que era el colmo que los beneficiarios de la Misión Vivienda celebraran el triunfo de la unidad. ¿Qué más ejemplo quieren que ese? Como si la gente no tuviera el derecho a tener libertad de conciencia y a votar por quien quiera sin que se le ponga en peligro el destino de su familia. Otro aspecto importante es que nosotros queremos que esta vivienda a la cual se le otorga el pleno título de propiedad tenga lo que hoy no tienen, que es la protección plena de la vivienda principal. Todo lo que es la reglamentación que está en nuestro Código Civil y que está en todas nuestras leyes de protección para que la vivienda sea inembargable, para que la familia pueda pedir créditos créditos protegidos en función de esa propiedad, para que la familia pueda dar en herencia a sus hijos la propiedad y pueda la familia ser dueña de ese destino, es algo que se le abre hoy a la familia venezolana gracias a este proyecto de ley. Se trata, por una parte, de consolidar el derecho a la vivienda que está en la Constitución y proteger también el derecho a la propiedad. Nosotros queremos que se sepa de manera clara que para nosotros la justicia social está en democratizar la propiedad, en que todos los venezolanos sean dueños, en que tengamos un país de propietarios y no un país de ocupantes, no un país de pisatarios. De manera que cuando nosotros podamos aprobar esta ley para darle la propiedad plena a los beneficiarios de la Misión Vivienda, cuando avancemos con la ley de barrios y podamos hacer fácil el trámite para que la familia venezolana que vive en nuestros barrios sea también dueña de su futuro y su destino, estaremos haciendo el verdadero cambio social, la verdadera justicia social y dándole el poder real a la gente, que no es otra cosa que darle derechos a los venezolanos. Darle poder al pueblo es darle derechos que puedan exigir, derechos que se puedan cumplir, derechos que permitan que nuestra familia crezca. En el caso de la Misión Vivienda, una de las cosas que pensamos que hay que hacer cuando se instale las comisiones es revisar bien cómo se está ejecutando el proyecto. Es increíble que el gobierno prometa una cifra, el gobierno diga que en un momento dado existían 800.000 viviendas hechas este año, a las 2 semanas dijeron que había 900.000 y después al mes dijeron que había 1 millón de viviendas. Nosotros hacemos un seguimiento semanal a través de la Operación Lupa. Todas las semanas vamos a todos los desarrollos de viviendas que hay en el país. Revisamos cuántas se hacen, cuántas se entregan, cuántas verdaderamente se han acabado para darse a la familia venezolana. Y debemos decir que lamentablemente no se cumple con las cifras que ha dicho el gobierno. Pasaron años y lamentablemente había damnificados viviendo en refugio y no se le entregó nunca una vivienda a esos damnificados. De manera que eso hay que revisarlo
para que ese déficit de viviendas que tenemos, que es 3 millones de viviendas, Venezuela necesita construir 3 millones de viviendas para cubrir el déficit, podamos cubrirlo con nuevas viviendas que fortalezcan a la familia venezolana. Y eso tiene que ver también con la generación de empleo. Una empresa de construcción fuerte permite generar empleo en Venezuela. Lamentablemente, estamos por primera vez en la historia de Venezuela trayendo cabillas de afuera, porque ya no hacemos ni cabillas en Venezuela. Lamentablemente, y lo ha aceptado el gobierno, la producción de cemento ha caído en más del 60%. Y eso es algo que clama en una economía que necesita revivir para darle a la gente el empleo, el progreso y la dignidad que merece. De manera, amigos diputados y diputadas, quiero hoy formalmente, en nombre de todos ustedes y en nombre del pueblo venezolano, entregar a la Secretaría este proyecto de ley, pedir la urgencia reglamentaria para que demos la primera discusión la semana entrante y que se sepa que el verdadero poder del pueblo es darle derechos a las personas para que sean dueñas de su destino, dueñas de su porvenir y plenamente dignos. No queremos un país de esclavos, queremos un país de ciudadanos. Y aquí está el primer paso de la unidad. Muchas gracias a todas y a todos. La intervención del diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges. Él entrega entonces el proyecto de ley para darle propiedad a los tiene la palabra en la misión Vivienda de Venezuela. Diputado el diputado Enrique Márquez, Ricardo Molina. de la Asamblea Nacional. Tiene 5 minutos para su intervención. Bien, seguiremos muy atentos. Ahora queremos presentarles declaraciones hace algunos instantes del jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Héctor Rodríguez Castro. Veamos. Hoy es un día donde ha triunfado la Constitución, donde ha triunfado el bloque de la patria, donde han triunfado los diputados chavistas y bolivarianos. Como lo dijimos la semana pasada, nosotros rechazábamos categóricamente la propuesta de directiva de la Asamblea Nacional porque representaba el pasado, representaba la vieja forma de hacer política, representaba la compra de votos, el maltrato a nuestros indígenas, a nuestras comunidades indígenas. Y les advertimos la semana pasada que estaban violando el reglamento, que estaban violando la Constitución al desacatar una decisión de un poder público. Esa actitud golpista que siempre han tenido de no reconocer los resultados electorales cuando no les conviene, de no reconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia cuando no les conviene, de querer tumbar un gobierno legal y legítimamente constituido en 6 meses, como ellos lo advirtieron, que solamente se puede hacer por la vía golpista. Y les advertimos que al juramentar unos diputados que no podían ser diputados, unos candidatos que no podían ser diputados como lo instruía el Tribunal Supremo de Justicia, porque habían pruebas contundentes, hay pruebas contundentes de robo de voto, estaban desacatando y estaban poniéndose de espalda al orden constitucional. El día de ayer huyeron al debate cuando presentamos nuevas pruebas de no cualquier ciudadano, pruebas de un gobernador robando votos. Yo creo que eso amerita un gran debate. Muchos medios de comunicación han hecho silencio, un silencio cómplice sobre esta grave grabación del gobernador Guarulla, donde él es parte cómplice dirigiendo la operación de robo de voto. Bien, continuamos ahora en transmisión en directo desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, cuando el reloj en nuestros estudios marca las 11:55 minutos de la mañana. Vanessa García, Vanessa. Gobernador de Primero Justicia en Miranda, que tiene una política de vivienda bochornosa. Considera solucionado el problema habitacional de la familia mirandina cuando se les entrega un ticket por 25.000 bolívares que luego intercambian por materiales de construcción a precios especulativos en ferreterías afines a Primero Justicia, sin importar si están en zonas de riesgo o no. Luego, miren, el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado ampliamente en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat del 2008, ley revolucionaria, en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda de enero del 2011, ley revolucionaria, y en la Ley de Propiedad
de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela de abril de 2011, ley revolucionaria. Por ello, la propuesta demagoga de Borges está fundamentada en desconocimiento sobre el tema o en manipulación burda para engañar al pueblo. Establecer una ley en esta materia implicaría derogar total o parcialmente las leyes existentes. Es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, ya que esta propuesta consideran las condiciones, estas leyes consideran suficientemente las condiciones y procedimientos para otorgar la propiedad de las viviendas a las familias beneficiadas. ¿Cuáles son? Primero, la ley establece la transferencia de propiedad del Estado a las familias del terreno donde están construidos el urbanismo y o las viviendas, de manera gratuita, mediante la protocolización del documento de propiedad multifamiliar ante el registro inmobiliario. Diputado Borges, vea la ley de propiedad de vivienda en su artículo 10 y en su artículo 12. Luego de suscrito el documento de propiedad multifamiliar, cada familia y la Inmobiliaria Nacional proceden a protocolizar el documento de propiedad familiar. Allí se establecen las características y condiciones de compraventa de la vivienda. Léanse el artículo 9 y 13 de la ley de propiedad. O es desconocimiento o es manipulación. Dado que las condiciones de venta son preferenciales, privilegiando la satisfacción de las necesidades de vivienda principal, en el caso de la familia que desee o necesite vender la vivienda, lo puede hacer. Esta vivienda es propiedad de la familia. Ahora tiene que mantener la preferencia ofertiva a la Inmobiliaria Nacional para que no entre en el mercado inmobiliario especulativo. En cuanto a las consideraciones económicas, miren, la operación financiera de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido orientada preferentemente hacia la ejecución directa por parte del Estado y del Poder Popular. Es decir, más de 225.000 millones de bolívares que ha invertido la revolución no han sido manejados por la Cámara Inmobiliaria, ni por la Cámara de la Construcción, ni por las empresas de siempre. Han sido manejadas por el pueblo. Y eso es lo que les duele. Las condiciones de largo plazo e intereses bajos que aplican hacen de nulo interés a la banca privada porque no pueden seguir explotando al pueblo con intereses exorbitantes. Y para finalizar, sí, nosotros atendimos a más de 120.000 familias que perdieron sus viviendas, que nunca las hubiera atendido un gobierno de derecha como las atendió la revolución. Y hoy viven en viviendas dignas que son de ellos gracias a la revolución. Y una recomendación, ese plan Lupa, métanselo a la gobernación de Lara, a la gobernación de Miranda, a la gobernación de Amazonas, a ver cuántas viviendas han hecho. Ni una. Promueven la ranchificación de la familia venezolana, como siempre lo hicieron. Así que vamos a ver qué es lo que dice esa ley. Pero es una ley demagoga, una ley manipuladora que primero reconoce que sí hemos construido viviendas, pero después... Tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Guaidó. Del diputado de la Asamblea Nacional por la bancada del PSUV, Ricardo Molina, quien fue ministro de Vivienda. Él señalaba que el proyecto de ley presentado por el diputado Julio Borges es demagogo o pretendía manipular a la población. Continúa el debate acá en la Asamblea Nacional. Piden entonces urgencia reglamentaria para someter a primera discusión este proyecto de ley la próxima semana. El tema de vivienda, de la angustia que genera no tener dónde guarecerse, dónde llegar en la noche a su familia, son los guaireños. Los guaireños que han sufrido varias tragedias naturales y que quedan muchos sin casa, con los cuales hoy todavía hay mora. Todavía están en mora con muchos guaireños al otorgar discrecionalmente si estabas en una lista, si estabas o no inscrito en un partido u otro. Es suprimir derechos por cómo piensan. Eso es lo que han hecho. La bancada de la unidad, del cambio, comprometida con el cambio, comprometida con todos los derechos para todas las personas. No porque otorguemos vivienda
Entonces tenemos que suprimir la seguridad o el derecho a la vida. Esto es el inicio de una agenda para garantizar el derecho a los venezolanos. El derecho a esa madre que perdió un hijo producto de la inseguridad, que lo despidió en un cementerio y con él la esperanza de hacer justicia, porque hay 92% de impunidad, lamentablemente, en este país. Casi llega a 98%. Pero claro que hay esa cantidad de impunidad cuando el régimen está más pendiente del narcotráfico que de la seguridad. Entonces, por supuesto que lamentablemente hay que empezar a preservar el derecho de todos los venezolanos. Y a eso llegó esta bancada, a eso llegó la unidad aquí, a la unidad. No tenga duda el pueblo de Venezuela, y como lo garantizamos y como lo propusimos en Vargas, en toda La Guaira y en toda Venezuela, también lo hizo el diputado José Guerra en el Valle y muchos otros a lo largo y ancho a nivel nacional, empieza este cambio. Otorgaremos propiedad a cada uno de esos beneficiarios, a cada uno de esos venezolanos que quieren ser dueños de su futuro. Hoy usted, madre preocupada, que le dijeron una y otra vez, y el diputado que me antecedió, en un video público y notorio, amenazó a trabajadores de la Misión Vivienda que si votaban por una opción u otra, eso se acabó, Venezuela. Eso se acabó. Llegó el cambio a la Asamblea Nacional, llegó el cambio a Venezuela, donde todos los derechos son para todas las personas. Cada una de estas personas serán capaces de legar, de vender. Si usted se cansó de vivir en un sitio u otro y quiere mudarse, podrá hacerlo. Si usted quiere ir de La Guaira a Maracay, a la Ciudad Jardín, podrá hacerlo. Regalársela a un hijo, heredarla. Es el momento de los venezolanos. Es el momento de ser propietarios de nuestro futuro. Es el momento de ser con claridad los constructores de ese futuro. Fíjense, indulgencia con escapulario ajeno, comentó pueblo de Venezuela. Esas viviendas fueron hechas con su dinero, con recursos de todos los venezolanos. Maduro no se sacó de su quincena para pagar la cuota de ese apartamento. Maduro no se sacó de su quincena para equipar esa casa. No, señores, es dinero del petróleo de todos los venezolanos. Y como es de todos los venezolanos, será de los venezolanos los encargados de disponer cada uno de sus recursos. Entonces, aquí se acabaron las amenazas, se acabó el chantaje, se descubrió la verdad. Tanto que hablaron de que iba a llegar la bancada del cambio, tanto que hablaron a despedir trabajadores, a quitar propiedades, y se devela la verdad, llegamos a otorgar derechos, a darle vivienda a Venezuela, a trabajar por la seguridad, porque vuelva el agua a cada una de las casas en Vargas y en todo el país. A eso llegó la bancada del cambio. Y véanlos bien, señalen claramente a los responsables. Aquí hay ministros. Aquí hay cada uno de los responsables de la seguridad, incluso de Venezuela. Aquí están los responsables de la crisis en Venezuela y por eso son minoría. El puesto que les dio Venezuela son minoría porque abandonaron al pueblo, porque abandonaron a los derechos de los venezolanos. Por eso son minoría y acostúmbrense, porque el cambio llegó para quedarse en Venezuela. El cambio llegó para quedarse en Venezuela. Así que, diputados de Venezuela, aprobamos, respaldamos sin duda alguna este proyecto de ley y la moción de urgencia con la cual fue incorporada. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Cuentan con nosotros a defender todos sus derechos. Sí se puede. Muchas gracias, diputado Guaidó. Tiene la palabra el diputado Elio Serrano. Sí. Buenas tardes. La vivienda en Venezuela, durante el siglo pasado, los gobiernos de la Cuarta República solo pudieron construir 400.000 viviendas. Solo 400.000 viviendas. Y ustedes saben la calidad, en 40 años, la calidad de la vivienda que entregaban los gobiernos de la Cuarta República. Son testigos de las cajas de fósforo que entregó la Cuarta República. 42 metros, 28 metros cuadrados. Son testigos. Así es la Cuarta República, así es la derecha. Así como gobierna en Miranda. En Miranda solamente han ranchificado el pueblo de Miranda. Una manera gobierna la derecha en Miranda construyendo, o mejor dicho, dando
unos certificados que solamente sirven para ranchificar al pueblo mirandino. Por el contrario, el gobierno bolivariano ha construido 110.000 viviendas en los últimos 4 años en el estado de Miranda. Solo así es que se ha dignificado al pueblo de Miranda. La gran misión Vivienda Venezuela, camaradas, pueblo venezolano, es un patrimonio del pueblo en revolución. Es un patrimonio que le ha dado Chávez al pueblo venezolano. No vengan ustedes, los descarados de la bancada Petrimetre, Lechuguina y Mariposona, a venir a vestirse con los logros de la revolución bolivariana. No, camaradas, no se vistan que no van. Ustedes, que nosotros, el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano, ha puesto la fiesta de la vivienda, ustedes ahora quieren ser arroceros en esta fiesta de la vivienda venezolana, camaradas. Miren, el país es testigo de que este diputado durante 4 años ha dicho que esto es la misión Maqueta. Ahí está el 1.000.000 de viviendas que ha sido entregada por la revolución bolivariana. Ahí está la felicidad de nuestra gente. Entonces, nosotros no podemos poner a disposición de aquellas aves de carroña, porque esta ley lo que pretende es eso. Como ave de carroña anda el sector financiero procurando que ese 1.000.000 de viviendas puestas en el mercado especulativo seguramente le dará unos grandes beneficios al sector financiero. Pues no, si nuestro pueblo tiene la disposición de vender su vivienda, pues no lo hará en función como lo establecen las leyes revolucionarias, las leyes venezolanas. Entonces, camaradas, nosotros vamos a estudiar detenidamente el texto de esta pretensión de poner como mercancía la vivienda principal de los venezolanos. Nosotros alertamos al pueblo venezolano a que por esta ley se pretende hipotecar el futuro de nuestras familias pobres que han podido acceder a la vivienda. Por ello, camaradas, nosotros alertamos y exhortamos a nuestro pueblo a movilizarse, a todos los beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela, a movilizarse en contra de la pretensión de la bancada de la derecha, la bancada de la maldad, la bancada de la mentira que se ha puesto en evidencia hoy con esta ley. Gracias. Muchas gracias, diputado Serrano. Tiene la palabra la diputada Milagros Eularte. Buenas tardes. Buenas tardes. Para otorgar propiedad a los habitantes de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en la Asamblea Nacional los diputados piden entonces, los de la bancada de la MUT, que sea entregado con urgencia reglamentaria en el Parlamento para que sea sometido a primera discusión. Continúa el debate acá en el Parlamento. En nombre del Estado Vargas, cuyo Estado se construyeron ciertamente más de 3.000 viviendas. En el nombre del Estado Vargas, donde aún después de 16 años, aún tenemos refugios con damnificados. En ese nombre del Estado Vargas, donde nos llamaban en el recorrido de la campaña electoral para decirnos en cada puerta la misión vivienda. Nos están amenazando, nos están coaccionando. No podemos dormir tranquilos. Ayúdennos, hagan algo por nosotros. Y el compromiso fue este. El compromiso fue luchar por la titularidad de sus viviendas. No se entiende como hoy ningún venezolano puede oponerse a que se le entreguen títulos en las viviendas a los de las misiones o a cualquier otro venezolano en sus barriadas. La pregunta ¿es que acaso alguno de ustedes, aquel que tiene su vivienda, sea Diosdado, sea Cilia, con todo el respeto, la van a poner a nombre de las comunas? No van a permitir que sus hijos hereden sus viviendas. Es que los venezolanos todos tenemos los mismos derechos.
Estamos cumpliendo con la Constitución, sí, el artículo 82, cuando hablamos de cumplir con la vivienda al venezolano. Pero la vivienda no es solamente para que tengan un techo donde dormir. La ley venezolana nos establece a nosotros también dormir con la tranquilidad, dormir con el derecho adquirido. Cuando se cumplen construyendo viviendas, se está cumpliendo con una ley. ¿Para qué nos eligen? Para gobernar, para buscar respuestas al pueblo. En las viviendas una respuesta al pueblo. La tranquilidad también de eso, la vivienda al pueblo. Comenzó el cambio. No hay obstáculo que impida por ninguna forma que nosotros cumplamos con nuestras promesas electorales. Porque son promesas que le hemos hecho al pueblo para que viva en paz, y ese ha sido el compromiso nuestro. Más allá del voto y la campaña electoral, como se pretende ver, estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron. No va a haber ningún obstáculo que impida que nosotros, desde la bancada democrática, cumplamos con nuestro deber, el deber que nos dio a través del voto. Ese voto se va a hacer respetar en esta asamblea. Las necesidades del pueblo se van a cumplir con respuesta positiva de esta bancada. Sin temor alguno, estaremos aquí defendiendo a nuestros venezolanos, a nuestros varguenses, y le damos pleno respaldo desde Vargas a la ley y a la familia venezolana. Cuenta con nuestro voto y vamos día a día a trabajar para cada compromiso de que tú vivas mejor. Lo haremos sin cambio alguno. El cambio es para mejorar, para todos los venezolanos. Así que adelante, sin obstáculos seguiremos y nos haremos respetar los derechos de los venezolanos. Es todo. Muchas gracias, diputada Eularte. Tiene la palabra el diputado Darío Vivas. Señores diputados, un saludo bolivariano, revolucionario. En primer lugar, hay que señalar que hay una característica clarita de lo que acaba de pasar ahorita en la Asamblea Nacional. El diputado, mejor conocido como diputado Maqueta, no ha presentado ningún proyecto de ley, porque los proyectos de ley lo establece el reglamento de la Asamblea Nacional, que señala el reglamento que para poder presentar un proyecto de ley tiene que tener exposición de motivos, tiene que tener un proyecto. Lo que pasa es que es tan flojo el diputado Maqueta, Julio Borges es tan flojo, que está esperando que el sector empresarial al cual él beneficia, aquel sector empresarial de la construcción, de los contratistas y la construcción, que fueron aquellos que promovieron aquí durante muchísimos años los créditos indexados y dejaron a la familia venezolana. Muchos de los que están aplaudiendo hoy aquí fueron perjudicados por la acción de los créditos indexados que apoyaba la derecha en este país. Las cuotas balón, ese sector empresarial de la banca hipotecaria está construyendo la ley y le van a entregar a ese flojo de diputado Maqueta, le van a entregar la primera ley empresarial que va a afectar al pueblo venezolano. Es la ley que trajo, o la propuesta de una idea de una ley que este señor pretende presentar ante la Asamblea Nacional. Aquí estamos debatiendo sobre nada, porque es tan flojo que no ha traído absolutamente nada como proyecto de ley y se ufana de tenerla. Es tan irresponsable y tan inmoral que no es capaz de decirle a sus gobernantes en las alcaldías, en las gobernaciones, cuántas viviendas han construido en cada uno de los lugares, en especial en el estado de Miranda, cuántas viviendas han construido en Miranda. Así que nosotros estamos ante la caracterización de la demagogia pura, llena de mentiras y de inmoralidad, que lo único positivo es que por fin este diputado Maqueta ha reconocido que el gobierno bolivariano, que el gobierno revolucionario, desde el comandante Hugo Chávez, que lo plasmó aquí en el Plan de la Patria,
Desde ese momento se estableció una meta para garantizarle al pueblo venezolano vivienda digna, para que el pueblo venezolano no siguiera viviendo. Poco a poco se ha venido construyendo y ya llevamos 1 millón, y el plan que planteó el presidente Nicolás Maduro es de 3 millones. 3 millones de viviendas al 19, y este año, sépalo el pueblo venezolano, que como sea, vamos a construir 500.000 familias, viviendas para la familia venezolana. Ese es el propósito de la acción del gobierno bolivariano y revolucionario, de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí no comemos, como sea la vamos a hacer, y los vamos a obligar como los obligamos hoy, a recular. Los vamos a obligar a recular otra vez y a tener que votar y aprobar el dinero, los créditos, para que existan las viviendas para el pueblo venezolano. Los vamos a obligar junto con el pueblo bolivariano. Y nadie aquí se come la inmoralidad y la demagogia de plantear que no hay propiedad. Hay propiedad. Vaya y le pregunta a cualquier compatriota, familia, de cualquier familia venezolana, y pregúntele para ver si no tiene la propiedad de la vivienda. Lo que no va a caer al pueblo es en la trampa del empresariado, de la banca hipotecaria que ustedes defienden, de la Cámara de Construcción que ustedes defienden. Ahí no va a caer el pueblo venezolano. Y aquí está una fracción bolivariana y revolucionaria que en la calle, junto con los compatriotas de las familias venezolanas, defenderemos las leyes que garantizan dignidad y construcción de vivienda en la patria de Bolívar, en la patria de Chávez. Un saludo bolivariano y hasta la victoria siempre, compatriotas. Culmina la intervención del diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas. Esto es un debate con respecto a la propuesta que acaba de consignar el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de un proyecto de ley para que las personas tengan la propiedad de su vivienda, las personas que están en la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Por lo pronto, volvemos al pase contigo, Juan Eleazar. Seguimos atentos. Vanessa García, desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Son ahora las 12:19 minutos del mediodía. Ofrecía declaraciones el jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado Héctor Rodríguez Castro. Hoy es un día donde ha triunfado la Constitución, donde ha triunfado el bloque de la patria, donde han triunfado los diputados chavistas y bolivarianos. Como lo dijimos la semana pasada, nosotros rechazábamos categóricamente la propuesta de directiva de la Asamblea Nacional porque representaba el pasado, representaba la vieja forma de hacer política, representaba la compra de votos, el maltrato a nuestros indígenas, a nuestras comunidades indígenas. Y les advertimos la semana pasada que estaban violando el reglamento, que estaban violando la Constitución al desacatar una decisión de un poder público. Esa actitud golpista que siempre han tenido de no reconocer los resultados electorales cuando no les conviene, de no reconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia cuando no les conviene, de querer tumbar un gobierno legal y legítimamente constituido en 6 meses, como ellos lo advirtieron, que solamente se puede hacer por la vía golpista. Y les advertimos que al juramentar unos diputados que no podían ser diputados, unos candidatos que no podían ser diputados como lo instruía el Tribunal Supremo de Justicia, porque habían pruebas contundentes, hay pruebas contundentes de robo de voto, estaban desacatando y estaban poniéndose de espalda al orden constitucional. El día de ayer huyeron al debate cuando presentamos nuevas pruebas de no cualquier ciudadano, pruebas de un gobernador robando votos. Yo creo que eso amerita un gran debate. Muchos medios de comunicación han hecho silencio, un silencio cómplice sobre esta grave grabación del gobernador Guarulla, donde él es parte cómplice dirigiendo la operación de robo de voto. Y ojalá esta Asamblea Nacional genere ese debate. Yo me pregunto a todos los medios, ¿qué habría pasado? ¿Cuáles serían los titulares de hoy en Venezuela si un gobernador chavista hubiese aparecido robando votos, dirigiendo una operación de cómo se hacía la política en la Cuarta República? Hoy hemos visto a la Asamblea Nacional primero queriendo maniobrar, que si una carta de unos diputados, esos señores no son diputados, esos señores se juramentaron de forma ilegal, desconociendo, desacatando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, la bancada de la patria, el bloque de la patria exigió firmemente que tenía que leerse la sentencia, acatarse la sentencia, y hemos obligado
a los diputados de la MUD a hacer lo que legalmente correspondía, lo que legítimamente correspondía y lo que el país esperaba, que se leyera la decisión de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y se dijera que se acata la sentencia. Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático, y aspiramos, se abre un debate, incluso en la Asamblea Nacional, sobre esta forma, esta vieja forma de hacer política. Lo decíamos la semana pasada, el diputado Ramos Ayud representa el pasado adeco burgués. Él decía que yo estaba criticando su edad. No, yo no estoy criticando su edad, estoy criticando esa forma de hacer política, esa forma de comprar votos, esa forma grosera de irrespetar la voluntad popular. Y hoy lo hemos demostrado. Hoy ha triunfado la razón, hoy han triunfado los argumentos, hoy ha triunfado la verdad. En el Estado Amazonas se dio un robo a la voluntad popular. Lo hemos demostrado contundentemente y vamos a seguir generando ese debate. Ojalá la Asamblea Nacional debata responsablemente. No, como es un diputado de oposición, entonces nos quedamos callados, le decimos al mundo que es que están violando la voluntad popular. No, no se está violando la voluntad popular. Quien viola la voluntad popular es quien roba unas elecciones. Hemos dado demostraciones claras, concretas, de la secretaria del gobernador y ahora del gobernador. Estamos analizando nuevas pruebas para demostrarle al país que esa bancada de coburguesa son unos ladrones y son la vieja representación de la forma de hacer política. ¿Van a ir a la Fiscalía? Una forma que nosotros rechazamos contundentemente y que hacemos un llamado a la reflexión de todas y todos los venezolanos. ¿Van a la Fiscalía, diputado? ¿Está previsto ir a la Fiscalía con estas y otras pruebas sobre la presunta, digamos, robo de votos en el Estado Amazonas? Por supuesto, vamos a ir a todas las instancias políticas, jurídicas, para que se dé este debate y para que el pueblo venezolano sepa quién es cada quien, se caigan las caretas. Tenemos una directiva de la Asamblea Nacional que quiere reproducir en Venezuela formas de hacer política que habían sido superadas, la del robo, la de la trampa, la de la mentira, y es triste. Nosotros llamamos a toda la reflexión. Me hacían una pregunta sobre la presencia de Bolívar y Chávez con los diputados de del bloque de la patria, pues así lo dijimos, lamentablemente también se caen las caretas. Ellos decían en la campaña que ellos querían a los chavistas, que ellos eran bolivarianos, y lo primero que hicieron fue quitar la imagen de Chávez y de Bolívar. Cualquier imagen de Bolívar es sagrada para todos los venezolanos, así sea un grafiti en la calle. Respeten a Bolívar, respeten a Chávez. En el 2002, cuando ellos dieron un golpe de Estado, lo primero que hicieron fue quitar el retrato de Bolívar, porque los condena la mirada de Bolívar, la mirada antiimperialista, la mirada de la justicia social, de la igualdad social. Bolívar se multiplicó en el 2002 en la calle, hoy se va a volver a multiplicar y volveremos a conquistar la mayoría de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias. 12:24 minutos, hacemos una pausa. Quédese con nosotros, en instantes volvemos con más de esta su emisión meridiana de Noticias Globovisión. Son ahora las 12:27 minutos, tenemos listo un contacto desde la Conferencia Episcopal Venezolana con Yamis Urbano Valencia. Yamis. Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara, primero, admite la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Segundo, ratifica el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 a los fines de su inmediato cumplimiento. Tercero, procedente el desacato de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015 por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados Henry Ramos Ayub, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, y por los ciudadanos Julio Herón y Garza, Nirma Guarulla y Rafael Usamana, titulares de la cédula de identidad número 12173417, 1.569.032 y 13.325.572 respectivamente, ordena, cuarto, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia procede con la desincorporación inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Herón y Garza y Rommel Guzamana, la cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria de dicho órgano legislativo nacional. Quinto, nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo. Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión a la parte recurrente, a los terceros, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público.
remítase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 11 días del mes de enero del año 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. Los magistrados firmantes: Indira Alfonso Izaguirre, Malaquías Gil Rodríguez y Janet María Madrid Sotillo. Es todo, señor presidente. Se ha dado lectura al acuerdo convenido por las jefaturas, por las bancadas de ambas fracciones parlamentarias, y así ha quedado informada la Cámara de eso. Al parecer, el diputado Héctor Rodríguez exige que la presidencia diga que... Llegaron los diputados de la Asamblea Nacional con respecto al tema de los diputados del Estado Amazonas que fueron juramentados el día 6 de enero. Recordemos que ellos no fueron juramentados el pasado 5 de enero, cuando fue la instalación de la Asamblea Nacional, pues una comisión que revisó las credenciales decía que solamente 163 de los 167 diputados eran los que podían juramentarse ese día, pues las credenciales de los diputados de la MUD por el Estado Amazonas no podían ser tomadas en cuenta en vista de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo indicaba en esa oportunidad el diputado e integrante de la comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. Después, el 6 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional juramentó a estos 3 diputados. Va a tomar la palabra el presidente de la Asamblea Nacional. Ocupar sus curules para informar los resultados de la Comisión General. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados, favor ocupar sus curules. Como resultado de la Comisión General, las jefaturas de las correspondientes bancadas parlamentarias han acordado que se le dé lectura por secretaría al dispositivo de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 1 del 11 de enero del 2016, y que quede constancia al cabo de la lectura que la Asamblea Nacional ha cumplido con el dispositivo de esa sentencia. Proceda, República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral. Cuarto, decisión. Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal... Esta sentencia en su contra. Dicen que tienen derecho de ser diputados a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas, pero el tema está en la cuenta. Como está en la cuenta, no puede haber debate, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y por eso continúa la discusión entre los diputados de la Asamblea Nacional de la bancada del PSUV y los diputados de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática. El diputado Héctor Rodríguez se dirige hasta el presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. La presidencia, a los fines de resolver el impasse al que se ha referido el diputado Héctor Rodríguez, la presidencia llama a Comisión General. Luego de que concluya la Comisión General, reconstituiremos el cuerpo e informaremos las resultas de la Comisión General. Continúan los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en el hemiciclo de sesiones discutiendo sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Amazonas. Recordemos que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que el Parlamento estaba en desacato mientras estuviesen incorporados al hemiciclo de sesiones y a todas las actividades del Parlamento Nacional los 3 diputados del Estado Amazonas por la Mesa de la Unidad Democrática. El único que no se ha incorporado por el momento es el del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues ellos señalan
desde la bancada del PSUV que ellos acatan esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Siguen entonces en discusión para ver qué van a hacer definitivamente con estos diputados. Ya la carta fue leída, los diputados señalaban que se iban a desincorporar de las actividades de la Asamblea Nacional para atender esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero todavía no hay acuerdo entre los diputados del oficialismo ni los diputados de la oposición. Continúa discutiendo también cerca del palco del presidente de la Asamblea Nacional, están discutiendo el diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Socialista Unido de Venezuela, disculpen, Héctor Rodríguez, continúa discutiendo con el jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, y el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. No están de acuerdo con el tema de la desincorporación. Ellos insisten que todavía los actos de la Asamblea Nacional son nulos hasta tanto no se hable de la desincorporación y se debata sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado de Amazonas. Se retira de la parte alta del hemiciclo el diputado Héctor Rodríguez, se dirige a su curul. Estamos a la espera entonces de que se informe a qué decisión o qué acuerdo. Se acata o se cumple o se observa, palabras sinónimas. No tenemos ningún problema con decir los ciudadanos diputados si eso satisface y contribuye a que usted asista a la Cámara con sus diputadas y diputados a cumplir con su deberes constitucionales. Que quede constancia de que cumplimos, acatamos y observamos. Escuchan entonces cómo se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy. Quedan de acuerdo los diputados en que van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los 3 diputados por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Amazonas. La comisión designada por la Junta Directiva, para constatar las credenciales de los diputados deberá informar del cometido de su gestión. Bien, Gabriel, y a toda la audiencia de Globovisión, queda entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia va a ser acatada. Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas se van a desincorporar de esta Cámara del Parlamento, pues van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Debería entonces ya quedar un acuerdo entre los poderes públicos. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia había señalado que la Asamblea Nacional estaba en desacato y la Asamblea aseguraba que seguían siendo 112 diputados, lo decían los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, que seguían siendo 112 diputados por la Mesa de la Unidad Democrática elegidos el pasado mes de diciembre para estar acá en la Asamblea Nacional en representación de la voluntad popular que se expresó en las elecciones parlamentarias. Los diputados entonces quedan de acuerdo, se dio lectura al acta por parte del secretario. Continúa aquí hablando el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del PSUV, con el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, informaba entonces que una comisión iba a buscar también a unos diputados suplentes que se van a incorporar el día de hoy a la sesión. Gabriel. Luego de que se acordó en Cámara la decisión de acatar el fallo de la Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República, quedan desincorporados los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Amazonas. Ahora se va a proceder a lo que es el acceso habitual o el desarrollo normal de la sesión ordinaria, es decir, deberían proceder a juramentar a los diputados suplentes y además la lectura de los puntos establecidos en el orden del día, ¿es correcto? Debería ser así, deberían incorporarse ahorita los diputados suplentes que fueron notificados durante la cuenta de la Asamblea Nacional. Ellos deberían entonces juramentarse el día de hoy y ya debería entonces comenzar la actividad de la Asamblea Nacional que fue pautada para el día de hoy. Recordemos que en el orden del día estaba como primer punto la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Se había informado, había trascendido que la Mesa de la Unidad Democrática iba a presidir todas las comisiones de la Asamblea Nacional
pues la oposición, o el oficialismo, corrijo, no habría aceptado ni las presidencias ni las vicepresidencias. Sin embargo, ellos señalaban que sí iban a participar en estas comisiones. Se necesita entonces que se designen a estas comisiones. Recordemos que son 15 comisiones de la Asamblea Nacional que tienen que juramentarse, que tienen que indicarse quiénes son los presidentes el día de hoy para que comience el trabajo parlamentario. Hay que informarle también a la audiencia que el trabajo de la Asamblea Nacional no es solamente en el hemiciclo de sesiones cuando se realicen las actividades el día los días martes y jueves cuando se realizan las sesiones ordinarias, sino que también las comisiones permanentes tienen que reunirse todos los miércoles, de acuerdo como fue establecido, para que se realizara el trabajo parlamentario. Los diputados deben distribuirse en estas comisiones permanentes y tienen que hacer entonces el trabajo de acuerdo con las áreas estratégicas que están establecidas en esas comisiones para que hagan el trabajo entonces parlamentario, hagan los proyectos de leyes, hagan las actividades que después van a ser traídas acá en un informe en plenaria para que se sometan a consideración por los 163 diputados. Serían entonces ahorita. Lo que no queda claro entonces cómo sería el tema del quórum de la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática tenía los 112 diputados, la mayoría calificada de los 2/3 y tenía también la mayoría de los 3/5. Ahora son 163 diputados. Al desincorporarse entonces estos diputados de la Mesa de la Unidad Democrática y el del PSUV por el Estado Amazonas, habría que ver entonces cómo se va a manejar el tema de la mayoría parlamentaria dentro del hemiciclo una vez que entonces se define la situación o mientras se define la situación